Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cómo va a tomar usted operaciones en su MetaTrader 4? Vamos a marcar en una temporalidad alta, digamos en 15 minutos. Sí, en 15 minutos puede ser. Vamos a marcar zonas de soportes y resistencias, ¿no? Ya en las clases pasadas aprendimos cómo marcar estas zonas de soportes y resistencias. Entonces, déjenme borrar esto, ahí. Entonces decíamos que las zonas de soporte y resistencias marcamos con la ayuda de nuestra herramienta de línea horizontal, ¿cierto? Entonces ubicamos una línea horizontal en la pantalla y de ahí la vamos moviendo a ver hasta dónde tiene mayor confluencia o en donde el precio reacciona, ¿no? Entonces tenemos una primera zona en este punto. Allí en este punto tenemos una primera zona porque vemos que cumple con el requisito, ¿no? Y el requisito dice que sea soporte y que sea resistencia y que haya tenido reacción más de 2 veces, ¿no? Entonces acá vemos como el precio reacciona en este punto, en esta zona, igual acá y acá. Entonces es un soporte y resistencia totalmente válido. Entonces vamos a trazar otra línea en la pantalla y lo vamos a ir moviendo de tal forma que nos permita identificar en qué punto tiene mayor reacción. Entonces el siguiente punto de reacción vemos claramente que es en esta zona de aquí, ¿no? Tenemos esta zona de reacción y porque ha sido acá en este punto ha sido resistencia, 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 aquí es soporte, soporte, soporte y lo está haciendo acá nuevamente soporte. Y tenemos un último punto, vamos a marcar esto, vamos a bajar y vemos que justo en esta zona también tiene reacción el precio, ¿no? Entonces vamos a ver en el pasado, a ver si es cierto que en esos puntos el precio ha tenido una reacción, ¿no? Justo en esta zona. Vean, sé que no va a permitir hacer el gráfico más atrás. Cambiemos a una temporalidad un poco más alta, puede ser 30 minutos. Que nos permita ir hacia atrás. Ya, aquí estamos en esta zona que marcamos hace poco, ¿no? Y vemos como justo en esta zona hay reacción, ¿no? ¿Se da cuenta? Entonces, eso es lo que le decía anteriormente, es que el mercado repite siempre los mismos patrones. Sí, siempre va a repetir los mismos patrones. Entonces, em, esta zona, si en el pasado ha sido respetado, en un futuro va a ser respetado, va a tener reacción. Y va como justo reacciona sin que nosotros hubiéramos visto en el pasado qué sucedió. Vea cómo el precio llega, reacciona. Entonces es un nivel válido de soporte y resistencia, ¿cierto? Soporte y resistencia. ¿Listo? Vamos a regresar al presente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? Entonces estamos en una temporalidad alta de 30 minutos. Pero usted va a practicar en una temporalidad de 5 minutos. De 5 minutos, incluso de 1 minuto puede practicar. Entonces, ¿cuál va a ser el ejercicio? ¿Sí? Cuando el precio, una vez que tenemos marcado nuestras zonas, ya tenemos marcado nuestros niveles, ¿cierto? Acá tenemos, por ejemplo, acá, aquí en este punto, vemos cómo el precio ya llegó a nuestra zona de interés, a nuestro nivel de resistencia. Se da cuenta como el precio llega con una vela fuerte, con una vela con bastante liquidez. Sin embargo, llega a nuestro nivel y a partir de aquí empieza a generar velas bajistas, ¿cierto? Entonces nosotros ya conocimos en la clase pasada el tema de acción de precio y qué es lo que nos dicen estas velas. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a medir la última vela, ¿cierto? Vamos a ver si cierra por debajo del 50% y si efectivamente cerró por debajo del 50%, ¿no? Por debajo del 50% del cuerpo de la vela. No tomo toda la mecha, sino únicamente el cuerpo.
Porque recuerde que el cuerpo de la vela es la que a nosotros nos da el volumen transaccional, ¿sí? Es lo que nos muestra a nosotros el volumen transaccional. Perfecto, esta vela cierra por debajo del 50%, entonces me está diciendo que tiene una A ver, reacción disculpe el a las contacto. zonas de Un resistencia. segundo. Disculpe, disculpe. A ver, Dígame. pero justo ahí, ahí, ahí. Ahí yo lo que veo, usted dice que está al 50%, ¿verdad? Ujú, por Ya, debajo pero por del ejemplo, 50%. ya, por debajo, porque lo que yo le estaba entendiendo aquí, de acuerdo a la opción que usted puso, la reglita, Ajá, entonces, bueno, no sé el nombre, es que una regla. bueno, ya, ahí dice, por ejemplo, 0,21%. Ujú. No, ahí lo Entonces, que ya, vamos a ver es ahorita lo que nos interesa marcar con la regla, es medir con la regla, es identificar el 50%. Entonces, el 50% es 50% de esto, ¿no? ujú, Ya, entonces vemos que las velas, la segunda vela negrita, la vela bajista, cierra por debajo del 50%. Entonces, nosotros en la clase de acción de precio ya conocimos cómo se llama ese patrón y decíamos que ese patrón es estrella de la tarde, ¿cierto? Un patrón de confirmación de venta. Entonces, ¿cómo vamos a tomar la posición? Vamos a tomar la posición directamente al cierre de la vela, por eso vamos a usar la herramienta de posiciones, posición corta porque es una venta, al cierre de la vela, el punto de entrada, el stop loss va a estar colocado por encima del máximo anterior, por encima de la vela anterior, de la mecha incluso, en caso de que tenga mecha. ¿Sí? Este va a ser nuestro punto de entrada y nuestro objetivo va a ser la neutralización del mínimo o el siguiente soporte. Entonces aquí, ¿cuál es el mínimo? ¿Cuál es el mínimo anterior? Nosotros vamos a identificar cuál es el mínimo anterior. Vemos que el mínimo anterior es este de aquí, ¿no? Entonces, nuestra toma de ganancia puede estar colocado en este punto o a nuestro siguiente soporte, a nuestro siguiente nivel de soporte, que es hasta donde el precio podría llegar. Y vemos claramente cómo el precio llegó hasta esta zona, ¿no? Llegó hasta esta zona cumpliendo con esta metodología de operación, de operar. Listo. Ahora, ¿cómo va a calcular el lotaje? Esta herramienta de posiciones, ¿verdad? Ya en las clases anteriores vimos cómo utilizarla y la información que nos da. Pero vamos a hacer un pequeño recordatorio. Esta herramienta nosotros con esta herramienta vamos a marcar el punto de entrada, que es el que fijamos nosotros, y el punto de stop loss y el punto de take profit, ¿listo? Esta a nosotros nos da la cantidad de pips de stop loss que vamos a colocar en la posición. Entonces, en base a ese stop loss, nosotros vamos a calcular el lotaje para ingresar en el MetaTrader 4. ¿Listo? Y aquí la herramienta nos está indicando que tenemos 307.7 puntos de stop loss. ¿Listo? En el caso del oro, del activo el oro, nosotros vamos a recorrer el último dígito, ¿sí? El último dígito, ¿sí? Perdón, el punto lo vamos a retroceder un dígito más, es decir, que va a ser 30.77. No va a ser 307.7, sino 30.77. Entonces, el stop loss va a ser 30.77 y la toma de beneficio en este caso sería no 1155, sino 115.5. ¿Listo? Ahora, nosotros podemos calcular el lotaje manualmente o a su vez podemos hacerlo de forma fácil y sencilla utilizando una aplicación que se la conoce como MyFXBook, ¿sí? Esta es la página para que usted la tenga ahí agregada a su lista de favoritos. Entonces, Mike, Mike, y eso sirve para myfxbook.com. medir el octave. Sí, esa es una calculadora de lotaje. Esa es una calculadora de lotaje. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? ¿Cómo funciona esta calculadora de lotaje? En el caso del oro,
vamos a usar el activo euro USD, ¿sí? El activo euro USD. Donde dice divisa de la cuenta, pues nuestra divisa es el dólar. Donde dice tamaño de la cuenta, su cuenta demo está de $10,000, ¿cierto? Entonces vamos a colocar ahí $10,000. En el, en el cuadrito, en el recuadro donde dice ratio riesgo, ¿sí? Ratio riesgo quiere decir qué porcentaje de su cuenta usted va a arriesgar en esta operación. Y el porcentaje de la cuenta que vamos a arriesgar por cada operación va a ser el 0,5% de la cuenta. ¿Listo? En el punto donde dice, en el recuadro donde dice detección de pérdida en pips, ¿sí? Aquí es donde va a ir los pips de stop loss. Quiere decir que son 30,7, ¿no? Eso es lo que nos da la herramienta de posiciones, 30,7. Entonces aquí colocamos 30,7. Perfecto. Una vez colocado eso, donde dice tamaño de la transacción, va ahí ya va configurado el número uno mismo, ya por defecto, y le damos clic en el punto donde dice calcular. Al momento de que damos clic en calcular, ya nos arroja a nosotros el resultado. ¿Sí? Dice que el tamaño es 0,16 lotes. Entonces, ese va a ser el lotaje que usted va a ingresar en su MetaTrader 4 para ejecutar la posición. ¿Cierto? Entonces, 16 lotes equivale a 30 pips de riesgo y en dólares usted estaría arriesgando $50 en esa operación. ¿Listo? ¿Sí me entendió o algo de aquí no está claro cómo utilizar la herramienta? O sea, esto solamente lo utiliza más para medir el lotaje, ¿no? Sí, para calcular el lotaje, porque de ahí también podemos hacerlo manualmente pa- con un Pero cálculo sí se puede matemático. equivocar, ¿Perdón? pero se puede equivocar. En la página esta, no se puede Al equivocar hacerlo manual. a menos de que usted digite mal algún número para que le arroje mal el resultado. Digamos que aquí en vez de colocar 30,7, usted puso, de pronto no se equivocó y aquí puso 3,07. Entonces le dio calcular. Bueno, aquí ya no me da, es muy poquito, muy poquitos pips. Digamos que puso 307, digamos, punto 7. Entonces le da calcular y obviamente aquí nos va a arrojar otro resultado, ¿no? Otro Entonces, resultado varía. claro, entonces digamos que usted acá en el recuadro del ratio, usted no le puso 0,5 y se equivocó y puso 5. Entonces acá me va a dar un lotaje más alto, ¿no? 1,62. Y en vez de arriesgar $50, usted va a arriesgar $500. No va a arriesgar el 0,5 de la cuenta, sino el 5% de la cuenta. Entonces, la manera en que aquí surja algún error es que tenga algún error en digitar, en ingresar los parámetros. Perfecto. Entonces, de esa forma. Entonces, ya teniendo el lotaje, usted va a ingresar, va a ejecutar esto directamente en su MetaTrader 4. Perfecto. Ahora vamos a ver un siguiente ejercicio. Tenemos el precio ya llegando acá a nuestro nivel de soporte, ¿cierto? A nuestro nivel de soporte. Vea como igual el precio llega con volumen transaccional bastante fuerte y a partir de aquí genera una vela de rechazo. ¿Cierto? Ya en la clase pasada vimos que nos dice esta velita de aquí, ¿no? ¿Cierto? Esa es la parte Una, que no me confundí. una mecha enorme hacia abajo es, Ay, es una vela de rechazo, ¿sí? Quiere decir que está empujando el precio hacia arriba, ¿sí? Que hay fuerza compradora, ¿sí? Con este tipo de velas. Ojo, este tipo de velas nosotros las identificamos en nuestras zonas de soporte y resistencia. No me interesa si esta vela, por más mecha enorme que tenga, aparezca por aquí, por acá, por acá, por acá, por acá, porque aquí no hay nada, ¿no? Aquí no está en una zona de interés, en una zona de soporte en donde diga a ver si el precio se va a ir para arriba. Pero si esta vela a nosotros nos da en nuestro nivel de soporte y resistencia previamente marcado, entonces ahí sí tiene
validez, ahí sí tiene importancia. Perfecto, entonces veo que aquí esta vela me está generando rechazo. Entonces yo puedo tomar la decisión de entrar en una posición directamente al cierre de esta vela, ¿cierto? Puedo tomar una posición directamente al cierre de esta vela con el stop loss por debajo de la mecha, unos pips por debajo de la mecha, y el take profit puedo buscar un ratio beneficio 1 a 3. Ya usted conoce qué es ratio y qué es ratio beneficio, ¿no? Recuerde que nuestro ratio beneficio, el que buscamos siempre, es un 1 a 3 de beneficio. En este caso, por ejemplo, el 1 a 3 estaría acá arriba mismo. Estaría acá. Con un ratio 1 a 3 es suficiente, ¿no? Entonces, el ratio 1 a 3 o la neutralización del máximo anterior. ¿Cuál es el máximo anterior? Viene a ser esta zona de aquí, ¿cierto? Ya de máximos y mínimos ya hemos hablado en las clases pasadas, ¿no? Cómo identificar un punto máximo y un punto mínimo. Entonces, el take profit puede estar aquí, ¿cierto? O si usted considera que su beneficio puede estar en el siguiente nivel de resistencia, usted puede extender su margen de ganancia hasta el siguiente punto. Perfecto. Pero con que a nosotros nos dé un ratio beneficio 1 a 3, está perfectísimo, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos tomar la posición al cierre de la vela, ¿cierto? Al cierre de la vela o a su vez podemos esperar a que el precio haga un retroceso al 50% de esta mecha, ¿sí? Al 50% de esta mecha. Y vea como el precio, permítame voy a marcar con esta herramienta de acá mejor. Al 50% de esta mecha, de la mecha de aquí, de esta velita azul, ¿cierto? Y vea como el precio retrocede justo al 50%, justo el 50% y a partir de ahí se va. El stop loss por debajo de la mecha buscando un ratio beneficio 1 a 3, ¿cierto? Esto a nosotros eh, nos va a permitir salir rápido del mercado, tener el beneficio mucho más rápido, porque en vez de esperar todo un recorrido hasta acá, con un recorrido corto yo ya puedo salirme del mercado con un buen ratio beneficio. O a su vez puedo ampliar mi margen de ganancia. En vez de salir con un ratio 1 a 3, salgo con un ratio 1 a 6 o un 1 a 7, ¿cierto? Entonces ahí ya depende de la decisión que nosotros tomemos en ese momento. Perfecto. Si esta vela de aquí, si esta velita de aquí a mí no me da confianza suficiente como para decir, a ver, si el precio se va hacia arriba, ¿qué debemos hacer? Debemos esperar, ¿cierto? A que se generen las siguientes velas. Perfecto. Se generó esta vela, me dejó una vela de rechazo, todo bien. Listo, se generó la siguiente vela, la de aquí. Voy a medir con la regla y voy a fijarme si cerró por encima del 50%. Y veo que no cerró por encima del 50%. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Ahí no tengo que hacer nada, solamente tengo que esperar a que se desarrolle la siguiente vela. Entonces, tengo una siguiente vela acá, ya sería la tercera, y voy a fijarme si esta vela cierra por encima del 50% y veo que efectivamente cerró por encima del 50%. Entonces, yo aquí, ¿qué puedo hacer? Puedo tomar la posición directamente al cierre de la vela con el stop loss por debajo del mínimo anterior, ¿sí? Y voy a buscar un ratio beneficio 1 a 3. Bueno, en este caso, siempre, el primer punto o el primer objetivo siempre va a ser el máximo anterior. En este caso, el de aquí. Este va a ser nuestro primer punto. Nos va a dar un ratio beneficio 1 a 1, está muy bien. Y el siguiente va a ser la neutralización, o bueno, el objetivo en la resistencia anterior, ¿no? Entonces iría ahí. Entonces, yo aquí puedo tomar la posición inmediatamente al cierre de la vela o puedo esperar a que el precio
haga un retroceso al 50%, ¿sí? Como el 50% es un número muy importante en trading. Vean, entonces espero un retroceso al 50% de la última vela alcista, ¿cierto? Y va como el precio reacciona al 50% de esa vela, ¿cierto? Y el stop loss por debajo del mínimo anterior. Listo. Entonces, y nos iríamos igual por un ratio beneficio 1 a 3, que sería por acá, la neutralización del máximo o a nuestro nivel de resistencia anterior. Entonces ya ahí ya depende de cómo usted administre su operación. ¿Listo? Veamos si acá cumple. Veamos si llegó al nivel de resistencia pasado. No llegó, ¿no? No llegó, sin embargo, nos dio un buen ratio beneficio. Hasta este punto nos dio un 1 a 3.4, que está súper bien. Listo. Entonces eso. Entonces, veamos otro ejercicio. Veamos acá cómo sería el cálculo del lotaje. ¿Listo? Aquí nos dice que que nosotros tenemos como stop loss 33.56. Ojo, 33.56. No es 335. En el caso del euro, en el caso del activo el oro, vamos a recorrer un dígito hacia atrás. Entonces sería 33.56 pips y calculamos el lotaje, me da 0.15 lotes, ¿cierto? Este de aquí, este numerito de aquí, la cantidad de pips, es lo que vamos a cambiar constantemente. El tamaño de la cuenta y el tamaño del riesgo, eso va a permanecer ahí por defecto, ¿no? Porque nosotros vamos a arriesgar siempre el 0.5% de la cuenta. O sea, tiene que, en este caso le redujo, ¿no? Sí. Para la detención de pérdida. La detención de pérdidas, sí, porque en la herramienta nosotros nos dio 33.56 pips de stop loss. Ah, o sea, hizo un aproximado, por así decirlo. No es un aproximado, eso ya es un valor exacto. Aquí nos da a Ay, nosotros 33.56. Entonces, 335.6 dice. perdón. 335.6 dice. Claro, pero recuerde que le mencioné que en el caso del oro vamos a recorrer el punto un dígito hacia atrás y que no se Eso va ya a leer es. como 335, sino como 33.56. Ah, ya, ya, ya. A ver, cuando sea del oro. Sí, cuando usted vaya a practicar con el oro, ¿sí? No le va a tomar los 335.6, sino que va a recorrer el punto un dígito hacia atrás. Ah, ya, ya. Ahí sí es 33.56 ya. Así es. Listo. Entonces, de esa forma. Entonces, esta es una forma muy, pero muy sencilla de operar aplicando conceptos súper básicos, ¿sí? En el módulo básico hemos aprendido cómo operar en los mercados financieros de manera sencilla con conceptos tan sencillos. Y ojo, estos conceptos que usted está viendo en este momento y que hemos visto a lo largo de todo el módulo básico, usted los va a utilizar en adelante siempre, ¿sí? ¿Por qué? Porque los niveles de soporte y resistencia son muy importantes. Solo que en el módulo intermedio, en el módulo avanzado, usted de pronto ya no les va a llamar como soporte y resistencia, sino que lo vamos a conocer con otros términos, ¿no? Pero que a la final viene a marcar las mismas zonas. ¿Listo? Entonces eso, la parte de acción de precio es un término muy utilizado, ¿sí? En todos los módulos. Entonces, obviamente, siempre y cuando usted lo adapta a su operativa, ¿no? Entonces, para eso se necesita mucha, pero mucha práctica, ¿sí? Para que usted únicamente con ver el gráfico, es más, ya ni siquiera necesite trazar una línea de soporte y resistencia, sino que usted visualmente ya ve que el precio está reaccionando a esa zona. Usted al ojo está viendo que ya está formando cierto patrón de compra, cierto patrón de venta. Entonces usted ya puede moverse de forma
rápida, podría decirlo así, en los gráficos, ¿no? Pero para eso se necesita mucha, pero mucha práctica. ¿Listo? Entonces, esto de aquí, sí me gustaría que me envíe, sí que me envíe el gráfico para ver cómo está realizando. Igualmente, que me envíe el historial de sus transacciones en el MetaTrader 4 para poder comprobarlos junto con el gráfico que me va a enviar. Y de esa forma ver si lo está aplicando bien, ¿no? Entonces, de eso, ¿no? Usted puede operar en cualquier activo. En este caso estamos con el oro, ¿no? Puede, puede hacerlo con otro activo. Funciona perfecto. Por ejemplo, voy a abrir el gráfico del índice americano Nasdaq 100. Vamos a hacer ese ejercicio, ¿sí? Con esta clase estaríamos dando por terminado el módulo básico. Iniciaremos ya con el módulo intermedio en la siguiente clase. Listo, vamos a hacer un último ejercicio con el Nasdaq. Vamos a subir la temporalidad a 15 minutos. Vamos a reducir el tamaño del gráfico. Perfecto. Veamos. Listo, estamos en esta zona. Perdón, un segundo antes de continuar con esto, que sí indices que me va a dar, ¿no es cierto? ¿Perdón? Antes de continuar, a ver, en el módulo básico, por hacer un recuerdo, porque hay cositas que sí me he grabado y otras que no, ¿qué es lo que se aprendió? Todo lo que son las partes, los datos, los nombres, los indicadores, ¿no? Sí, hemos Y aprendido a utilizar la plataforma de análisis, la plataforma de ejecución. Hemos también aprendido a abrir cuentas en brokers. Hemos aprendido a calcular lotaje. Hemos aprendido a hacer ya sus primeros análisis con conceptos básicos, soportes, resistencias, líneas de tendencia y acción de precio. ¿Listo? Eso es lo que hemos visto en el módulo básico. líneas, ¿qué más dijo? Líneas de tendencia y acción de precio. Perfecto. Entonces vamos a ver un breve ejemplo acá con este activo, con el índice americano Nasdaq 100. Y vamos a identificar brevemente una zona de soporte y resistencia, ¿cierto? Estamos viendo que esta zona está una zona fuerte de soporte y resistencia, y la siguiente sería la de acá arriba, ¿no? Estamos acá, vamos a trazar otra línea horizontal y la vamos a mover por acá. Y vemos que acá tenemos reacción, ¿no? En esta zona, aquí, entonces estamos ahí, perfecto. Vamos a ver entonces ahora a bajar la temporalidad a 5 minutos para tomar una decisión. Listo, acá estamos con el precio ya en nuestra zona de resistencia. Aquí. Perfecto. Acá más como el precio llegó, y a partir de aquí nos genera una vela envolvente bajista, ¿cierto? Ese es un patrón de ventas. Nosotros podemos entrar en nuestra operación directamente al cierre de la vela envolvente con el stop loss por encima del máximo anterior, incluso por encima de la zona de resistencia, ¿sí? Por encima de la zona de resistencia. Perfecto, podríamos entrar por aquí. Ya, vamos a hacer el ejercicio como si ya estuviera sucediendo. Ya, vamos a hacerlo así. El stop loss por encima del máximo anterior y el take profit buscando la neutralización del mínimo anterior, que vendría a ser esta zona de acá, que vendría a ser esta zona de aquí, o a su vez un ratio beneficio 1:3 que estaría planteado hasta este punto. Perfecto. Aquí en esta parte nosotros estamos viendo que tuvimos beneficio hasta este punto, y a partir de aquí el precio se regresó, ¿no? Se regresó. Acá vemos que el precio casi nos saca en stop loss. Sí, casi nos toca el stop loss, casi nos hace perder en esa operación. Y nuevamente estuvo positiva, estuvo corriendo positiva, nos dio un ratio beneficio 1:1,
1 a 1 hasta ahí. ¿Listo? Y a partir de aquí el precio se regresa nuevamente. Se regresa nuevamente y aquí sí nos sacan stop loss. ¿Listo? Nos sacan stop loss. Perfecto. Si nos sacan stop loss, si perdemos en una operación, no pasa nada, ¿no? Llega acá a la zona y aquí vemos que nuevamente tiene rechazo en esta zona con una vela envolvente bajista. Y nosotros podemos tomar una operación nuevamente a partir del cierre de esa vela. Al cierre de esa vela, con el stop loss por encima del máximo anterior de la mecha, buscando un ratio beneficio 1 a 3 o la neutralización del mínimo anterior, que en este caso el mínimo anterior vendría a ser este punto de aquí. ¿Listo? Ahí. Ahí nos da un ratio beneficio 2.5. Podemos buscar el ratio que nos interesa. Un ratio beneficio 1 a 3. Perfecto. Nosotros vemos que acá perdimos en esta operación un 0.5% de nuestra cuenta. Aquí. Nosotros aquí perdimos el 0.5% de nuestra cuenta. Pero acá ganamos el 1.5, aquí ganamos el 1.5% de la cuenta. Entonces, en total estamos cerrando positivos con el 1% de la cuenta, ¿no? Siempre es importante por eso llevar un ratio amplio, un 1 a 3, de tal forma que nos permita mitigar o reducir las pérdidas, ¿no? ¿Listo? Eso nos va a permitir a nosotros reducir las pérdidas. Entonces, como se da cuenta, es algo que funciona, es algo tan sencillo como marcar dos líneas, tan sencillo como identificar patrones, siempre y cuando usted desarrolle la habilidad para identificar los patrones, y esto va a lograr únicamente con la práctica, ¿sí? Porque esto aparentemente se ve súper fácil, esto se ve sencillo. Incluso a mí me pasaba, yo decía, es solo una línea. Pero ya cuando iba a la práctica no sabía por dónde empezar. Yo lo veo Ya difícil, por ¿no? dónde colocar la línea. No sabía cómo es que era esta cosita de aquí que le ponían aquí. No sabía cómo era eso. Entonces ahí dije, no, esta cuestión, si quiero aprender, si quiero dedicarme a esto, hay que darle un tiempo de práctica. Y así fue como se desarrolla, y así es como usted desarrolla la habilidad. ¿Listo? Dicen que uno no nace con la habilidad, uno la desarrolla con disciplina. Entonces, eso nada más. Creo que con eso sería todo por hoy. Le agradezco por su tiempo. Sí me gustaría que que retomemos las clases tal como lo hacíamos al principio, los lunes, miércoles y viernes, o me indique qué día puede tomarlo. Sí, actualmente solamente tengo con usted 4 estudiantes, entonces tengo tiempo disponible para poder Es que lo que pasa avanzar de que mejor en las noches forma. me sucedía, perdón, un segundo que le interrumpa. Lo que pasa que, por ejemplo, en las noches me sucedía que mis hijos venían, entonces me hacían